Evangelio de Lucas y me voy a permitir leer desde el versículo 1 hasta el versículo 66. Lucas capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 66, y ustedes me siguen con su vista en la lectura. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande de delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no se le podía hablar, y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande
y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entrando en casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo: No, se llamará Juan. Le dijeron: ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos los vecinos. En todas las montañas de Judea, se divulgaron todas estas cosas. Y todos las que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Versículo 58 de esta sección. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Sobre todo esta expresión: cuando los parientes vieron que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Dios mostró su misericordia a Elizabeth. Hoy vamos a hablar de eso, del cumplimiento de las palabras de Dios.
y podemos colocar incluso 2 puntos, se llamará Juan. ¿Qué significa Juan? Vamos a verlo hoy. Y aquí está en el texto. María celebró las maravillas del Señor con su cántico. Hemos hablado del cántico de María. El contenido del cántico de María no es otra cosa que su fe. Ella expresó en su cántico diciendo, Dios mi salvación. Y esa expresión verdaderamente es una confesión de María. Y al confesarlo, ella misma mostraba quién era y de lo necesitada que estaba de un Salvador, aquel que lo salvaría. Además, no solo proclama una confesión diciendo que está necesitada de salvación, sino que su nueva identidad por la salvación de Dios sale, porque ella misma se llama sierva en el versículo 48. Y ella entiende entonces quién la ha salvado, y quien la ha salvado es Dios, y esa salvación que el Señor ha hecho en ella desemboca en reconocerse también a sí mismo como sierva y que hay también un Señor. Así que dice María, todas las generaciones celebrarán esa iniciativa inmerecida de Dios sobre ella. Todas las generaciones van a cantar lo que Dios hizo en su vida. María, como un instrumento ordinario de Dios, entonces es escogida para cumplir los propósitos maravillosos y extraordinarios de Dios para la salvación de su pueblo. Dios es quien hace las cosas grandes. María dice, santo es su nombre. Es decir, Él es trascendente. Él tiene por completo el señorío. Él hace proezas. Él hizo proezas, dice el texto. Esparció a todos los soberbios. Derrotó a todos aquellos que están sentados en esos tronos que son impíos y exaltó a los humildes. Él es también inmanente, porque no solamente estaba en control, no solamente tenía autoridad, sino que también dice en su cántico que socorrió a Israel. Y hemos hablado de esto. Su hijo, allí está. Dios, el Dios del pacto, el Dios de Abraham, también está con su pueblo. Eso es inmanencia, está con su pueblo. Personalmente Dios está con su pueblo. Elizabeth y María alaban el nombre santo del Salvador y el Señor Dios de toda la creación. Observen ustedes en el versículo 56 que Lucas nos informa que María se quedó con su parienta como 3 meses con ella y después volvió a su casa. Y es muy posible que María también estaba allí cuando se dio el alumbramiento, el nacimiento de Juan, porque el texto puede implicarlo. Ahí lo dice más abajito, cuando escucharon que Elizabeth dio a luz, en el versículo 58, se reunieron sus vecinos y dice, y parientes. Es muy posible que María también allí se encontraba. Pero lo cierto es que en este cuadro donde nos narran el nacimiento de Juan, María ya no figura en escena. Es como si se apagara el escenario y se concentraran ahora en Elizabeth y sobre todo en ese evento del nacimiento de Juan. Y con esto Lucas está subrayando, está enfatizando el cumplimiento de la palabra de Dios, donde muestra su misericordia. De allí la importancia de que en este relato, pequeño relato, se va a enfatizar aquel que puso el nombre. Y quien lo puso no fue Zacarías, no fue Elizabeth, fue el Señor Dios. Cuando se manifestó Gabriel y le dijo a su padre que se llamaría Juan. Ese nombre es el que se coloca
y Dios cumple su palabra. Y veremos el sentido de esto en esta tarde. Por eso, en este sermón, vamos a ver tres cosas importantes. La primera cosa que vamos a ver es el contexto de este relato, este pequeño relato, el texto. Lo segundo, vamos a hablar de su contenido, qué es lo que dice. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la expectativa de la llegada de este niño. Había gran expectativa de este niño. Dicho esto, entonces, empecemos con lo primero. Hablemos del contexto de este pasaje. Siempre es importante saber cómo está el contexto. El nacimiento de un niño en Israel, en verdad, era una verdadera ocasión festiva. Era una fiesta. De hecho, cuando se llegaba la fecha del alumbramiento, se reunían los amigos, venían los vecinos, llegaban los familiares, e incluso en algunas ocasiones habían músicos para celebrar esta ocasión. Ahora imaginen ustedes que Elizabeth no había dicho nada, se había recluido. Zacarías no podía hablar. La noticia entonces del nacimiento de Juan fue todo un evento en ese momento. También hay una actitud con respecto al pueblo de Israel sobre el deseo de tener hijos. Y es muy distinto esa actitud a la de nuestra época, de tener hijos. Hoy, la gente, ayer aprendimos una palabra bonita, ¿no? Transmoderna. Dice, ¿vamos a tener hijos ahora? Y si las tenemos, ¿cuántos? ¿Uno? Dos ya es mucho. Tres, híjole. ¿Cuánto costará? ¿Cómo los vamos a mantener? Así piensa la gente transmoderna. Los israelitas simplemente decían, vamos a tener hijos. Queremos tener hijos. Tengamos hijos tantos como podamos. Porque para ellos los hijos son tan importantes. Y ellos preferían, como decíamos ayer, ser ricos, abundantes en hijos y no en lo material, no en el dinero, no en las propiedades. Por eso la llegada de Juan era algo trascendente, porque todos sabían que Elizabeth y Zacarías eran estériles. El deseo por tener hijos era algo de suma importancia para el pueblo de Dios. Era algo que Dios había ordenado en el capítulo 1 de Génesis, versículo 28. Era algo que tenían que hacer. Multiplicaos, dice, llenad la tierra. Rebeca quería tener hijos también. ¿Se acuerdan de Noemí? Cuando Ruth tiene un hijo, ¿cómo lo celebró? Porque ellos buscaban ser ricos en hijos. Y cuando ya no podían tener hijos, buscaban todo lo que la ley decía para que ellos tuviesen hijos. Entonces los hijos son bendiciones. Ahora recuerde, Elizabeth y Zacarías eran estériles, no podían tener hijos. Pero la llegada de Juan era todo una ocasión para celebrar. Y vean que el texto nos empieza a confrontar en cómo la gente piensa hoy con respecto a los hijos, como si fuesen una barrera, como si fuesen un dique para que no se puedan realizar las personas. Se miran como estorbos. Pero en el contexto del pasaje, tener hijos era una bendición y buscarlos y ser llenos de hijos como tal era algo que se anhelaba. No tener hijos en aquella época también se entendía como una maldición. Se entendía como que alguien de ellos había pecado e incluso habían quienes culpaban a las mujeres por ello. Se pensaba que la esterilidad era sinónimo de desobediencia, de mal. Y esto lo podemos ver un ejemplo en la Biblia del Antiguo Testamento con el rey Abimelech, cuando fue cerrado el vientre de toda su familia, porque estaba por atentar contra la esposa de Abraham. Por eso,
El nacimiento de Juan en la vejez de estos padres era algo maravilloso, era algo para celebrar. Pero el punto es, ¿qué es lo que se tenía que celebrar en sí? Eso es lo que veremos en breve. Pero también hay que decir que en ninguna parte de las Escrituras nosotros vamos a encontrar especialmente cuándo se colocaba el nombre del hijo. Si era en el primer momento de nacer, hubo un evento. Por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 4, 21, allí se menciona que inmediatamente nació, se le puso el nombre Icabod a este niño. Pero en la Biblia no encontramos en qué momento. Tampoco nos dice precisamente si era el padre o la madre. Generalmente aparecía que la madre también contribuía en esto. Pero el nombre era algo importante en el Antiguo Testamento. En el tiempo veterotestamentario, los nombres tenían un significado. Piense, por ejemplo, en Jacob. Se le colocó este nombre, porque anunciaba algo incluso del carácter de este hombre. Alguien que iba a usurpar, alguien que iba a actuar incorrectamente. Después se le va a cambiar el nombre, que también tiene un significado. Piense en Abraham y cómo después se le cambian los nombres. Piense también en el nombre que se le da a Adán y cómo Adán también nombra a su mujer, varona. Los nombres son importantes en el Antiguo Testamento, pero cuando con la llegada del exilio, cuando son llevados presos el pueblo de Dios, tanto el reino del norte como el reino del sur, empezó a perder sentido el colocar nombres. Ya no era algo importante, pero hubieron dos excepciones que se marcan en la Biblia y que cambia, sobre todo uno cambia la historia por completo. La primera tiene que ver con Juan, que aquí se menciona. Dios manda a Gabriel y le dice a Zacarías, tendrás un hijo y será Juan. Después este mismo ángel va con María y le dice, y se llamará Jesús. Los nombres en aquel momento pues era algo sin importancia. Pero aquí en la Biblia se vuelve a retomar la importancia de colocar nombres. En el caso de Jesús, como todos sabemos, significa Salvador. Él es el que viene a salvar. Pero después del exilio, entonces, el nombre perdió entonces ese sentido. Y a veces la tradición entre ellos era ponerle el nombre del padre. Por eso los vecinos que estaban allí estaban procurando, estaban buscando llamar a Juan Zacarías. En el tiempo del Nuevo Testamento, entonces, empezamos a ver que entró otra tradición de ponerle el nombre en el tiempo de la circuncisión. Aprovechaban ese momento para ponerle el nombre. ¿Y cuál es el nombre que se le coloca a este niño? Como dice la Biblia, se llama Juan. ¿Qué significa Juan? Juan significa Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Y vean en el relato que leímos, vean lo que dice en el versículo 58. Y cuando lo oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella, ¿qué cosa? Su misericordia, se regocijaron con ella. Aquí hay juegos de palabras. Dios es misericordioso. La gente escuchó que visitó a Elizabeth y a Zacarías y mostró qué cosa, su misericordia, que vino acompañado de una gran misericordia, un hijo como tal. Vean el sentido entonces de cómo surge lo que Lucas está investigando y lo que está planteando aquí. Estamos entonces ante una ocasión del nacimiento de un hijo y Lucas se concentra en la reacción del nacimiento del hijo en lugar de centrarse no solamente en el nacimiento en sí. Va a mostrar la reacción porque hay un entendimiento de lo que está pasando. Como Elizabeth se había ocultado y Zacarías estaba mudo, no podían dar las noticias.
Pero cuando supieron que nació un hijo, todos los vecinos y familiares se reunieron. Y recuerden también que la misericordia de Dios se empieza a manifestar. Pero en el contexto, estamos en un tiempo que se le conoce como el tiempo los 400 años del silencio. El último profeta de la Biblia, ¿quién es? ¿Se acuerdan? Después de eso, hubo silencio. 400 años de silencio. Cuando Dios se manifiesta otra vez y le dice a Elizabeth y a Zacarías del hijo, el silencio se terminó. Y es algo para celebrar. Dios nuevamente hablando a su pueblo. La misericordia de Dios, es decir, Juan, el nacimiento, tiene que ver con este hablar de Dios para con su pueblo. Hay gozo porque el cumplimiento de la palabra de Dios se empieza a realizar. Lo que él dijo en el pasado tiene cumplimiento. Noten que el gozar trae consigo alabanza, trae temor. Y en la narrativa empieza a enfatizar este hecho, que hay gozo. Y sobre todo la alabanza en comunidad es importante. Y ese es el punto del contexto que quiere resaltar. Recordarnos a nosotros que nuestra identidad es que somos adoradores. El hecho de nacer en este mundo, nacemos como adoradores. O adoramos al Dios de la Biblia o adoramos a los dioses de nuestro corazón. El texto nos empieza a colocar en contexto para recordarnos a nosotros que fuimos creados para adorar a Dios, que todos nosotros tenemos la imagen de nuestro Señor y Dios muestra su misericordia, y ante ese asombro nosotros solamente podemos reaccionar en adoración por las bendiciones que Él nos da. Y aún cuando nosotros atravesemos por valles de sombra y de muerte, nuestra reacción para con Dios también tiene que ser en adoración. La reacción entonces de la gente nos recuerda a nosotros cómo tenemos que reaccionar ante Dios, porque nuestra identidad es ser adoradores de Dios. Allí está el contexto. Pero ahora veamos qué es lo que dice este relato. ¿Cuál es el contenido de este relato? En primera instancia, vamos a notar que fue Dios quien estaba obrando en este acto grandioso. Primero se cumplió el tiempo y dio a luz. Y en segundo lugar, se profetiza, se habla acerca de que este niño nacería en tiempo y forma y que sería grande. Secciones, versículos anteriores que hemos leído. Y allí está la misericordia de Dios. Noten ese énfasis. Ese es el énfasis en todo este relato. En el versículo 50, 54, 55, después en el 72, en el 78, se estará hablando de la misericordia de Dios. Dios manifiesta su misericordia. Pero otra forma también de entenderlo, la palabra misericordia tiene que ver en el contexto de pacto. Dios había pactado con su pueblo que Él iba a enviar e iba a mandar de la simiente de la mujer un redentor. Y aquí empezamos a ver esta obertura con la llegada de Juan como tal. El Señor está cumpliendo sus promesas, está cumpliendo su palabra. Por eso hay regocijo. Por eso todos ellos, los que están ahí, empiezan a ver que algo distinto, algo no anormal, por decirlo así, se estaba dando, que no era lo común ya. Y empiezan a celebrar que Dios es misericordioso. El texto dice que al octavo día vinieron para la circuncisión del niño. Este acto es el anhelo también de todos los padres. Este acto refleja también la piedad judía de aquella época. Si los niños eran vistos como riquezas para tenerlos, para perpetuar el nombre de Dios, el circuncidarlos también
porque representa la señal del pacto de Dios, de que pertenecen al pueblo de Dios, y que con la venida de Cristo, como Pablo dirá en Romanos 6, en Colosenses capítulo 2, el bautismo sustituye esto. Noten que el rito en sí no se menciona, solamente se dice que hubo una circuncisión, no se narra, pero se reúnen todos ellos, vecinos, familiares, para esta costumbre de la circuncisión. Se asume que allí se pondrá el nombre. Y los vecinos y la gente que está allí, dice el texto, que querían nombrarlo como su padre, querían ponerle Zacarías. El texto dice que ellos estaban intentando, estaban forzando, querían llamarlo así, hasta que Elizabeth dice, no, no se va a llamar así, sino que su nombre es Juan. Y este nombre lo escogió el Señor Dios y se lo dio a Zacarías por medio del ángel. Observen ustedes que el texto no nos dice cómo Elizabeth supo del nombre. Tal vez lo habrá escrito, el texto no lo dice, pero la verdad es que Lucas está enfatizando que los planes de Dios se están cumpliendo. Y aquí ni Zacarías, ni Elizabeth, ni los amigos, ni nadie en alrededor influyó en cómo se iba a llamar, sino que es Dios. Y ese es el acto misericordioso de Dios que nosotros aprendemos en este relato. Porque si Dios muestra su misericordia, es un acto de su soberana disposición inmerecida de su voluntad. Y esa gracia que el Señor muestra no es forzada, no es influenciada por el hombre. Dios soberanamente coloca el nombre, y el nombre, Dios es misericordioso, que Lucas nos relate aquí que ni los padres, ni los amigos, ni los parientes influyeron, es decirnos que el hecho de que Dios muestra su misericordia es un acto de su soberana gracia de Dios. Nadie influye en eso. Zacarías entonces no influye, nadie de ellos influye. Pero los parientes y los amigos objetan. Dicen, ¿por qué? Si nadie lleva ese nombre en su parentela. Pero Elizabeth no se deja influenciar por la tradición de ellos. Elizabeth entendía muy bien el significado de la llegada de ese hijo. Comprendía muy bien que la misericordia viene de Dios y no se deja mover por esas expectativas de las tradiciones, como después serán quitadas cuando Cristo viene y cumpla todo. Además, el conflicto se acrecienta, la gente queda turbada y van y preguntan al Padre cómo había de llamarse. Y el texto dice, ¿cómo quieres que se llame? En el texto griego enfatiza este deseo. Y el deseo es una vinculación con el Padre, el deseo humano. Sin embargo, el mismo Padre confirma el nombre que les había dicho. Se llamará Juan. Y esto era común en aquella época. Y todos quedan atónitos, sorprendidos de lo que está ocurriendo. Así se entiende la confirmación de este nombre. Significa entonces que Zacarías había interpretado también bien lo que estaba sucediendo. Entiende que la señal de Dios, ¿cuál es esa señal? El milagro. Y ustedes recuerdan, vamos a hablar de esto más adelante, el milagro es para confirmar la autenticidad de la palabra de Dios. Zacarías ahora entiende correctamente la señal de Dios. Pero ¿cuál era la señal? Aquí apuntaba esto, que la misericordia de Dios ha llegado y que esa misericordia de Dios que ha llegado no se debe a carne ni a sangre, no se debe a los parientes, no se debe ni siquiera a ellos mismos. La misericordia de Dios que se manifiesta procede solamente de Dios. La palabra fiel de Dios se cumple y se entiende la promesa. Ahora
Zacarías entiende muy bien lo que está pasando. Dios visitando a su pueblo. Ahora entiende el plan divino de Dios. Y no como en el primer cuadro, cuando preguntó, ¿cómo será eso? Y quedó mudo. Ahora sabe que es la misericordia de Dios. Por eso el texto dice, inmediatamente después fue abierta su boca y fue suelta su lengua. ¿Y cuál fue el efecto natural? Dice el texto que empezó a cantar, empezó a bendecir, empezó a alabar el nombre de Dios. Y más tarde también entona una alabanza, un villancico que celebra la llegada del Mesías y también la llegada de este hijo llamado Juan, que tendrá una función importante en la historia de redención. Entonces, todo este contenido que estamos viendo provoca temor en los asistentes. Ellos notan que algo está pasando. La evidencia que ellos están viendo es que algo grande está sucediendo. Y lo grande que está pasando es Dios misericordioso se hace presente con su pueblo. Zacarías, Elizabeth y muy probable María también entendían esto. No era simplemente la llegada de un hijo en sí. No era simplemente de que Dios había concedido a estos estériles un hijo, sino que Dios era el foco de atención en este evento que estaba ocurriendo. Dicho esto, pasamos a lo tercero. Hay grandes expectativas por la llegada de este niño. Y como venimos diciendo, la llegada de este niño entonces, que se llama Juan, produce temor. El evento en sí, el texto dice allí claramente, se llenaron de temor. Ante lo que está ocurriendo entonces, todos los espectadores allí empiezan a notar que algo está pasando, pero que no entienden aún y se llenan de temor. Todo esto va a ser plática por mucho tiempo. El texto dice que se van a las montañas nuevamente, se regresan. Y toda la gente empieza a platicar de esto que está ocurriendo. Era la plática diaria entre ellos. Porque en aquella época claramente sabían que Dios ya no había hablado más. Habían 400 años de silencio. Pero ver a dos estériles que se están concibiendo era traer a la memoria a Abraham y atraer a todos ellos que eran estériles de cómo Dios visitaba a su pueblo. Y ese es lo grandioso que nosotros tenemos. Lo más maravilloso que nosotros tenemos como creyentes es que Dios nos hable. Es que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Allí nosotros podemos ver la misericordia de nuestro Señor. Lo más terrible, lo más horroroso que el hombre puede experimentar es no escuchar la voz de Dios. Que Dios guarde silencio, porque cuando Dios guarda silencio, el ser humano comete locuras, hace locuras. Y hay ejemplos de eso en la Biblia. Piense, por ejemplo, en Saúl. Dios se retiró y no habló más. La locura que hizo fue consultar a divinos. Piense en la locura que hace el reino del norte y el reino del sur cuando no quieren nada con Dios. Lo que hacen es llenar su casa de idolatría completamente. Lo grandioso que nosotros tenemos es que Dios nos sigue hablando. Ese es el notable hecho que nosotros podemos aprender aquí. Y esto empezaba a ser plática de que algo está pasando. Se llenan de temor, de nerviosismo santo por los hechos que ellos están mirando. El texto menciona que esto fue tema por mucho tiempo. Conversaban sobre esto de lo que está pasando, de lo que acaba de suceder. Aquella región montañosa de Judá está platicando de esta misericordia de Dios. Todos estos hechos entonces se empiezan a tomar en serio por los asistentes y los que habitaban allí alrededor de esta zona montañosa. Todos ellos, dice el texto, meditaban, pensaban, reflexionaban sobre lo que está pasando.
tratando de entender qué es esto, y buscaban el significado sobre todo lo que está pasando, sobre todo del carácter y el papel que desempeñaría este hijo llamado Juan en el futuro. ¿Quién será este niño? Decían ellos. Si Dios visitó, si Dios muestra su misericordia, ¿quién será? Y Lucas, que él está investigando, recuerden, él está investigando todas las cosas, él reflexiona sobre esto también, y él dice al final de este relato, y la mano del Señor estaba con él. Lucas nos presenta esta interpretación. Dios estaba con él, que lo que él iba a hacer era algo importante. Y esta expresión es típica de Lucas, también lo encontramos en Hechos. En otras palabras, al albergar la gente grandes expectativas sobre este niño, la gente no se equivocó al estar hablando de él, de quién sería este, quién haría este en el futuro. Lucas después, años después, dice, la gente no se equivocó, porque el Señor estaba con él, estaba bajo el cuidado de Dios y bajo la dirección de Dios. La llegada de este niño entonces, precursor del Mesías, empieza a hablarnos de la visitación de Dios, de su misericordia. Y aquí aprendemos, hermanos, que Dios cumple su palabra pactual. La llegada de este hijo entonces es el cumplimiento de los propósitos de Dios predicados desde la antigüedad. Los hijos entonces, el texto nos empieza a mostrar que son una bendición de Dios, que forman parte de este propósito de Dios, pero también son una gran responsabilidad tenerlos. Y no me refiero solamente a lo monetario, a lo económico, sino a la enseñanza de Dios en el hogar. Elizabeth y Zacarías, que eran estériles, Dios les mostró su misericordia, les dio a Juan, que es Dios misericordioso. Y muy seguro, tanto Zacarías como Elizabeth educaron a sus hijos en el camino de Dios, a su hijo en el camino de Dios. Ayer decíamos que este mundo hace de verdad distinciones y prioridades. Y las prioridades de este mundo no son los hijos como tal. Los varones, los hombres están súper ocupados. No hay tiempo para cultos familiares. No hay tiempo para hacer oración con los hijos. De sol a sol es el trabajo, pensando en el futuro, en el bienestar, en el dinero, a costa de que los hijos, cuando sean grandes, se pierdan. Y simplemente decir, yo les enseñé, pero no aprendieron. El mundo de hoy enseña que los hijos son estorbos. Pero en el relato de Lucas, perdón, nos está mostrando aquí la importancia de los hijos para perpetuar el nombre de Dios, para que la iglesia prospere. Una iglesia entonces donde carecen niños, donde no escuchamos el llanto de niños, es muy posible que los padres nunca hicieron caso a lo que Dios dijo de educar y enseñar hijos. Tener devocionales con ellos a diario. Significa entonces que tiraron a un lado la enseñanza de Dios y sí, son grandes abogados, son grandes arquitectos, son grandes doctores, pero todos ellos incrédulos y rechazando al Señor Dios sin deseos de congregarse en la iglesia de Dios. Una iglesia así está condenada a desaparecer cuando se olvidan de la palabra de Dios. El relato de Lucas entonces nos desafía y nos hace pensar a nosotros como iglesia. Y a veces la iglesia es culpable de esto. Muchas iglesias presbiterianas y reformadas, a la hora del culto, prefieren sacar a los niños para darles clase
y que no se queden aquí para escuchar la palabra de Dios. Eso es alejarlos de la palabra de Dios. Es mejor escuchar un llanto, es mejor escuchar un murmullo, porque eso nos dice que la iglesia va por buen camino, porque eso nos dice que esta iglesia tiene futuro y que estos también pueden enseñarle a sus futuros hijos como padres, a los hijos de sus hijos, y que juntos nosotros celebremos la gracia de nuestro Dios. Lucas nos deja este relato para pensar de este hecho maravilloso, que si nosotros somos iglesia de Dios, la llegada de los hijos son importantes y vale la pena ser ricos en hijos, porque si tú tienes 7, pero de esos 7 se pierde uno, hay dolor, sí, pero hay 6 que son el Señor. Pero si tienes 2 o 1 y los 2 se pierden o uno se pierde, el dolor es terrible. Suena muy desafiante e incluso ideal todo esto, pero implica esa responsabilidad y ese desafío de los padres de enseñar a los hijos. Quiere decir que tener hijos o niños en la iglesia es saber de la misericordia de Dios para con nosotros. Así que tenemos grandes responsabilidades los que tenemos hijos. Pero también tenemos responsabilidades aquellos que los hijos han crecido y que tal vez se han casado. Tenemos responsabilidades todos de enseñar la verdad de Dios. Porque la seguridad de esta iglesia depende del Señor, sí, depende de su palabra, pero también de nuestra responsabilidad en Cristo de perpetuar su palabra en ellos, para que ellos crezcan conociendo a nuestro Dios. Esa es nuestra tarea y nuestra labor. Así que celebremos la llegada de hijos creyentes, hijos del pacto en esta iglesia. Oremos, hermanos. Padre, a ti te honramos, Señor. Tu palabra nos desafía aún a nosotros, porque ya grandes, Señor, y esforzados, tener hijos, Señor, ya grandes y buenos actores en este mundo, pero alejados de ti. Nos confronta tu palabra, Señor, para buscar tu perdón. Y, Señor, buscar también a los nietos para enseñarles tu verdad. Y buscar, Señor, a otros transmitirles tu verdad. Necesitamos, Señor, como padres, entender tu misericordia para con nosotros. Que el foco y el centro, Señor, de este evento eres tú. Porque tú visitaste a tu pueblo. Y eso hace eco en nuestro corazón como iglesia. De que tú muestras tu misericordia, Señor, también. Porque hay palabra. Porque hay miembros. Porque hay niños. Porque hay padres. Porque también hay responsabilidad en Cristo de educarlos, de enseñarles. Porque el mundo camina. Y el mundo enseña mentiras. Protégenos, Señor. Que tu palabra sea eficaz. Que tu palabra sea suficiente en la enseñanza a nuestros hijos. Oramos, Señor, para que nosotros busquemos siempre tu rostro, para que nosotros celebremos culto con nuestros hijos en casa, para que nosotros celebremos culto con nuestros nietos en casa, para que nosotros, Señor, enseñemos tu palabra a ellos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición apostólica, cantar la doxología y escuchar el evangelio. Reciban la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión bendita de su Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes hoy y siempre.
Amén. Cantemos.